Doctor, Buenos días, Wilson. Muy buenos días a todos los hermanos del Perú. doctor, bastante preocupación creo también allá en Bolivia como también en Perú porque creemos que la hermandad debe prevalecer en el marco de la unidad democrática y popular. Entonces, doctor, creo de que vayamos a saber la opinión personal, porque es importante saber cómo opinan también los que están inmersos en la política, los analistas en este caso. Doctor, ¿cuál es tu opinión frente a esta situación que atraviesa acá el Perú, donde la población en su gran mayoría está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte? Porque dicen que es una usurpadora, pero sin embargo Dina Boluarte ha dado en su mensaje de que ella simplemente se está basando a las normas constitucionales y que ella es simplemente transitoria y que las elecciones se van a dar sí o sí. ¿Cuál es su posición frente al doctor Luis Ruiz desde Bolivia? Bueno, primeramente, decir que a Bolivia, a Perú, nos une históricamente la historia, el nacimiento, eh, nos une tanto el Alto Perú como el Bajo Perú, ¿verdad? Ajá. Entonces nacimos como uno solo. Y eso yo creo que es lo que debe de predominar en el criterio ciudadano, en el criterio latinoamericano y en el concierto de voces que se deberían de unir y no alejarnos de la manera que lo están haciendo. Uh-huh. Digo, por un parlamentario que en un siglo XX, un siglo XXI, no podemos estar hablando de invadir un país o Ajá. sugerir a la presidenta Baluarte que pueda el ejército peruano invadir para tener recursos naturales en Bolivia, para que no puedan ser digamos, no, interferidos en sus políticas internas. Yo considero que las políticas internas de cada país son muy importantes y respetuosas. Los excesos que hubiese cometido el expresidente Morales son de responsabilidad única, son, como se dicen en los delitos, intuito personae, si es que hubiese cometido algún Ajá. delito, ¿verdad? Pero a partir de estos hechos quiero llegar a que la opinión que nosotros demos es netamente en el marco de la hermandad hacia el hermano país, Ajá. Qué importante. no con un afán de intervenir en la política interna, porque nosotros nos preocupamos entre hermanos de América Latina, qué es lo que ocurre no solamente en el Perú, qué ocurre en Chile, qué Ajá. ocurre en Uruguay, qué ocurre en otros países, como seguramente ustedes a través de sus analistas y ustedes mismos se preocupan lo que ocurre en Bolivia. ¿Por qué? Porque somos tan hermanos y nuestras fronteras dependen tantos para la subsistencia de ambos países que lo que usted tiene que hacer es solamente pasar la frontera y nos confundimos entre bolivianos y peruanos entre bolivianos, porque tenemos un comercio expedito, porque tenemos culturas similares. Pero bueno, nuestra clase política siempre se ha esmerado en tratar de dividir y llevar a todos los bolivianos, los peruanos a un enfrentamiento quizás innecesario. En cuanto a la presidenta Baluarte, yo creo que sí, es una presidenta bajo una sucesión constitucional, digámoslo así, pero no hay que olvidarse algo, la legalidad es tan importante como la legitimidad. Y voy a poner ejemplos en mi Ajá. país, no para no usar el Perú y no hacer una intromisión en la política interna de mi hermano país, el Perú. Nosotros en Bolivia tuvimos una sucesión constitucional después de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, un Uh-huh. expresidente, en el año 2003, y sucede constitucionalmente el expresidente Carlos Mesa. El presidente Carlos Mesa tenía la legitimidad la legalidad para poder ser el sucesor. La gente lo aceptó en un primer momento, cosa que no ocurre en este momento en el hermano país vecino del Perú.
hay muertos, eh, hay levantamientos ciudadanos en diferentes partes del Perú, en el mismo Lima, ¿verdad? Pero el Claro, presidente Carlos Mesa, en su momento, en nuestra historia boliviana, su legitimidad fue de más a menos. El presidente Mesa tuvo que renunciar y dar paso a una sucesión constitucional para que el presidente de la Corte Suprema en ese entonces, doctor Eduardo Rodríguez Belce, entre en una presidencia transitoria y llame a elecciones. Ahora, ya, la experiencia nos dice, desde mi país, no quiero hablar del hermano país de Perú, correcto, doctor. que los interinatos que las presidencias interinas son por excelencia profundamente corruptas, incompetentes, incapaces y abusivas. Eso se ha dado en mi país. No quiere decir que pase en su país, pero por excelencia, en el tiempo tan corto que se encuentran en el poder, se encuentran para robar, para ser abusivos y para hacer todo lo que puedan en ese corto tiempo, porque el mandato de ellos es otro y no es el mandato del pueblo, Correcto. ¿verdad? Entonces, esto erosiona la democracia como tal, que es lo que debiera ocurrir en el Perú en este caso. Si es que la presidenta Baluarte tiene estos focos de conflictos, no nos olvidemos que un peruano, un boliviano, un argentino, un paraguayo, un chileno, un colombiano, un venezolano, cualquier ciudadano vale igual que 1 millón. Una vida es igual que la del primer mandatario. Y no se puede echar por el piso las vidas que están quedando como si nada. Nosotros venimos de una irrupción constitucional en Bolivia, un gobierno legalmente constituido, un gobierno transitorio, donde en este momento existen autoridades detenidas, un gobernador, una expresidenta, porque en ese gobierno interino pasó algo similar a lo que está ocurriendo en el Perú. Claro, a eso quería llegar Tenemos, también. Con lo la, escucho. con la presidenta transitoria Yanine Áñez, ¿no? Que ella justamente a la renuncia de Evo Morales, ella asume transitoriamente la presidencia, ¿no? Para llevar a elecciones, ¿verdad? Eh, Así es, y eso podía asume suceder. transitoria. Ya, pero ahí el panorama era muy diferente, el escenario era muy diferente de lo que se vive en el Perú. Simplemente ella gobernó, pero acá hay una, como dice, la legalidad en Dina Boluarte puede existir, doctor, pero la legitimidad justamente no le está dando el pueblo. Ahí hay un cierto desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que podía darse en este caso, doctor? A ver, con esa experiencia y con otros temas que han ocurrido en su país. Cuando careces de legitimidad, por supuesto, tienes un pueblo ardido y tienes un pueblo en las calles. Yo sé que en este momento se habla mucho de socialismos y capitalismos, de comunistas y no Claro, comunistas. esa es la batalla en estos Lo, momentos. esa es la batalla ideológica no solamente en América Latina, en el mundo. Yo creo que en el mundo o en diferentes regiones deberíamos hablar de bolivianos. Bolivianos son los que nacieron y los que viven en esta bendita tierra. Peruanos son los que nacieron y los que viven en esa bendita tierra. Se deberían hablar de peruanos, no se deberían hablar de izquierdistas, de derechistas, comunistas. Es un derecho político, es un derecho de todos los seres humanos que puedan tener una ideología. Que Ahora, doctor, algunos malos antes que políticos, avances, antes que avance, ¿usted cree que el hecho de focalizar las ideologías está causando mayor desastre lo que se ve en el país del Perú? Estas tendencias ideológicas y absolutamente, no centrarnos más en lo que legalmente necesita el país peruano. absolutamente, absolutamente. Las ideologías son el opio de un pueblo mediocre. ¿Por qué? Porque es un pueblo que aún no supo madurar democráticamente y, por supuesto, no sabe elegir correctamente a sus líderes. Entonces,
Son estos líderes los que llevan a este tipo de confrontamientos, a este tipo de enfrentamientos sangrientos entre la población. Pero volvamos al concepto. ¿Ya? Cuando careces de legalidad, careces de De legitimidad legitimidad estamos hablando, doctor. tienes legalidad, ¿qué es lo que te queda? Usar la fuerza pública. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el hermano país del Perú. Y cuando usas la fuerza pública, ¿usted cree que policías y militares salen a repartir rosas, flores y panqueques a la población? No, señor. Salen a reprimir, salen a hacer lo que el mandato constitucional les dice. Y el mandato constitucional les dice, señores, tienen que poner orden. Pese a la muerte, sí. Por la unidad y la integridad del país, de acuerdo. Pero eso será pues en casos subversivos. En este caso, yo creo que la presidenta Boluarte debería hacer una lectura de lo que realmente está ocurriendo en su pueblo, más allá de lo que, de las sugerencias de diferentes nuevos políticos que han aparecido al lado de la presidenta Boluarte, que dicen que se arrepiente de haber sido de una ideología y ahora se siente más cómoda con otra ideología por estar en la presidencia. Yo creo que es un desacierto. Lo que creo es que ella debería valorar las vidas perdidas en su gobierno, en su muy corto gobierno que está teniendo, porque tenga la certeza que esas muertes no van a quedar en la impunidad, ni de ella, ni de ningún presidente que pase por Perú, por Argentina, por Chile, por Bolivia, por cualquier país del mundo. Porque los derechos humanos y el derecho humano a la vida es lo más sagrado que tenemos. Ahora, doctor, según la estadística, cuando un presidente transitorio se aferra a la legalidad y que no tiene legitimidad, ¿cuál es el final, según la historia de varios países, por ejemplo? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál sería la historia en este caso, o el final de Dina Boluarte, que ella se está aferrando a la legalidad, pero no tiene legitimidad? Entonces, en ese marco, ¿cuál usted proyecta el final de la presidenta Dina Boluarte transitoriamente aquí en el Perú? Recordaremos que los presidentes están llamados a hacer respetar la constitución política del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen ellos que aplacar cualquier forma de insurrección que contravengan la constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. Eso es una norma suprema para cualquier presidente que le toque asumir, tiene que hacer respetar el Estado constitucional de derecho. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿ese Estado de Derecho estará por encima de la vida de tus ciudadanos? Un análisis propio, una reflexión propia. Bueno, lógicamente estas vidas indirectamente ya le está condenando a Dina Boluarte, que quiera o no quiera va a tener que ser pues juzgado ante las instituciones legales, no por el judicial. Esto nadie duda que va a ser así. A nivel internacional, además. Claro. A nivel internacional, muchas veces entonces lo que me dice, doctor, es que ella puede terminar en el marco legal todo, pero sin embargo no se va a salvar de ser investigada o también ser presa por las muertes de estas personas, ¿verdad? Absolutamente. Ningún expresidente que tenga muertos en su gestión debe quedar impune, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. La vida es la protección suprema de los mandatarios. Y el que no lo haga, por supuesto, su destino, todos lo debemos saber. ¿Qué puede ocurrir en adelante si esto tiende a nombre de mi país, a nombre, no soy autoridad, como un simple ciudadano? Ajá. Disculpas si es que un exmandatario o políticos oportunistas de mi país van a hacer política que no les corresponde a otro país, créanme que no todos los bolivianos pensamos lo mismo. Correcto. Somos muy respetuosos de la norma de un hermano país y de la independencia de un hermano país. Ahora quiero justamente, ya que me lleves a ese tema, la intervención del presidente Luis Arce
hacia el tema que atraviesa el Perú suma o resta ante esta situación, como el caso también del expresidente Evo Morales? ¿Cuál es tu...? Son dos contextos Sí. totalmente A diferentes. ver, El expresidente Morales va a hacer política activa en un razonamiento de hermandad indígena. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero lo que no estoy de acuerdo es que tú vayas a trabajar políticamente a un país o a tratar de convulsionar ese país por las ideologías que tú tienes en tu país. Porque nuestro bloque de convencionalidad te dice que tú eres presidente de Bolivia, no puedes ser presidente de Bolivia y de Perú, ¿verdad? Claro. Salvo que hagamos un Estado confederado, Alto Perú y Nuevo Perú. Eso no ocurre en estos momentos, ¿verdad? ¿O Claro. será eso lo que se busca? No lo sé. Lo que dijo el presidente Arce es en otro contexto. El contexto es de un presidente de Estado que tiene la legalidad y la legitimidad y opina de un hermano país, pero no se entromete en su política interna. Pone como ejemplo lo que en un hermano país está ocurriendo para él manifestar lo que estaría ocurriendo en su país. Intentos de desestabilización que él llama a los movimientos democráticos que existen en nuestro país y pueden no estar de acuerdo con su gestión como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muy al margen de ello también el presidente de Chile, ¿no? Boric, también se ha pronunciado respecto a este problema aquí en el Perú y así como otros presidentes también. Entonces creo de que ahora la pregunta es todas estas injerencias o pronunciamientos, ¿cuál sería el potencial como para aportar, ¿no? En lo que todos queremos, la tranquilidad, la paz, porque ya son muchos días que este enfrentamiento, esta violencia, caos, desorden, quemas de locales institucionales, hasta quemas de policías, enfrentamientos como una guerra civil, ¿cuándo puede acabarse? O sea, por eso decía, estas injerencias, ¿cuánto pueden ayudar para que esto se acabe, que en el Perú, doctor? Los países, los presidentes de los diferentes países, soberanos como son, tienen la responsabilidad histórica de tratar de ayudar a que el hermano país de Perú encuentre un horizonte democrático y de profunda paz. Ustedes vienen de una sucesión de presidentes, no terminan de encontrar un horizonte de democracia permanente. Venimos de tumbo en tumbo con los presidentes, ya hasta el momento van como 6 presidentes en 5 años. ¿Y eso qué te quiere decir desde este humilde parecer? Es que la concepción de Estado en el Perú no está bien. Quizás habría que escuchar al pueblo y el por qué el pueblo está pidiendo una asamblea constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Refundar un país, la estructura misma del país, porque resulta que entra un presidente, el Congreso te vaca una vez, te vaca una segunda vez, y si no pudieron sacarte, en la tercera estás fuera. Entonces, no sabes si no tienes un sistema ni presidencialista, más bien eres un sistema semiparlamentario. Ya el tema acá, claro, en la concepción, por ejemplo, del Estado, ¿no? Es un tema que tal vez hay que cambiar, como muchos están pidiendo cambio en la Constitución. ¿Eso es lo que quiere decir el doctor? ¿O es otro, o va por otra línea? Sí, absolutamente. Porque, absolutamente. Porque mayormente los presidentes que han sido vacados han sido por caso de corrupción. Ese es el tema, ¿no? Y mayormente ese es el problema que existe en el Perú, la corrupción. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski ha sido vacado por corrupción. De igual manera también Martín Vizcarra, entre otros presidentes. Ahora Pedro Castillo también ha estado siendo investigado por parte de la Fiscalía por hechos de corrupción que todavía siguen
muchas carpetas fiscales. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos dos conceptos para una concepción de Estado, ¿no? Estratégicamente que podía establecerse para dar una gobernabilidad estable, que eso no se encuentra hasta el momento acá en el Perú, doctor. Lo que pasa es que, como le digo, las ideologías están dividiendo al Mm, país. Pero yo quiero ir a lo siguiente. ¿ya? De los últimos 6 presidentes, ¿cuántos presidentes usted tuvo detenidos, aunque sea preventivamente? Bueno, el único que está Todos. detenido es Alberto Fujimori, No, ya que fueron condenando, procesados por corrupción y eh, que estuvieron llevados a un estrado. Absolutamente todos. claro, Absolutamente todos. ¿Y eso por qué ocurre? Evidentemente, por un exceso de corrupción, un país que estaría sumido en una corrupción, pero también porque en el Congreso y en el Parlamento, los que llegaron contigo, tu grupo de amigos o los grupos que entran contigo al poder, no se ponen de acuerdo en una primera vez, en una segunda vez te van pidiendo más espacios de poder, no les das y te terminan echando. Entonces, el pueblo que votó y eligió a un ciudadano, ese ciudadano debería determinar mandato y después ser procesado y después ser juzgado, todo lo que usted quiera. ya. Pero ¿dónde radica la soberanía del pueblo? En este momento en el Congreso, porque el Congreso Claro. es el que decide. Ahora, ya que vamos en ese tema, ahora, ¿considera usted que Pedro Castillo hubiese resistido todavía todas estas, porque legalmente la Constitución permite que no puede ser acusado, ¿no? Hasta que termine su gobierno. Podría ser investigado normalmente, pero la acusación se daría luego de los 5 años. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que cree que ha generado que Pedro Castillo hiciera este golpe de Estado, doctor, para que hoy esté en esta situación, ¿no? Yo creo que ¿Cuál? Pedro Castillo fue muy mal asesorado. Yo creo que fue muy mal asesorado, fue muy presionado. El problema de que cuando tú tienes un liderazgo, pero no tienes un partido político y vas con un partido político Ujú, prestado, como fue el caso del claro. presidente Castillo, estás sometido a muchas presiones, estás sometido a que mucha gente que tú no conoces, su actuar moral, ético y responsable para con el país, por supuesto estén cogobernando contigo y lo que hagan va a resultar responsabilidad tuya como presidente. Pero pero ahí hay 2 errores históricos, que la historia los sabrá definir. Ujú, En primer lugar, el presidente Castillo jamás debió hacer un Fujimorazo 2. Jamás. jamás. Eso es Grave imperdonable error. para el presidente Castillo o para cualquiera. Primer error histórico. Pero también hay un error institucional. ¿Por qué se lo detiene primero y después se autoriza su procesamiento? Eso es un error de concepción y inseguridad jurídica de Estado, ¿no? Entonces, nosotros debemos de acostumbrarnos a caminar por un Estado de Derecho, constitucional de derecho, pero para todos, para izquierdas, para derechas. Si el ladrón es de izquierda, adentro. Si el ladrón Ahora, es de derecha, adentro. me está diciendo que esta detención es arbitraria, entonces, de Pedro Castillo, porque lo que se maneja la información es que él iba camino a asilarse ya en la Embajada de México, luego que de dar el golpe de Estado y luego que el Congreso también lo vaca, ¿no? Por mayoría. Entonces, esa situación es un poco, ¿usted le considera arbitraria, doctor? A ver, revisando la normativa peruana, te dice que el presidente, después de dejar de ser presidente, tiene su tiempo de inmunidad, si tú quieres, como primer mandatario. Eso está escrito en las normas de usted, Ujú. no en las nuestras. Cuando el presidente trata de dar, si usted quiere llamarlo así, un golpe de Estado, comete un error histórico desde mi punto de vista, cometer un Fujimorazo 2, ¿Ya? el presidente Castillo se da cuenta de su error y trata de salir, seguramente escudado bajo la constitucionalidad de esa inmunidad que él tenía, a asilarse al país, a la Embajada de México.
que últimamente se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Donde la mayoría de los expresidentes también de Bolivia han salido a la Claro. embajada de México. Entonces, el detenerlo en ese momento al expresidente Castillo era tener la seguridad de que él va a pagar en Perú los errores o delitos que él hubiese cometido. De acuerdo. Pero, ¿qué significa esto? Que si tú violaste la Constitución, yo también puedo violarla y en eso yo no puedo estar de acuerdo como hombre de derecho. Claro. El presidente Castillo debía, si quería llegar a la Embajada de México, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, a la embajada que fuera, tenía derecho. Si le concedían el asilo, tenía derecho al asilo. Y si conseguía salvoconducto, tenía derecho a usar el salvoconducto. Porque los derechos en un Estado de Derecho son para propios y extraños, son para mis amigos y para los que no considero mis amigos. Eso es un Estado de Derecho. Bueno, eso el tiempo también tendrá pues que dilucidar y dar la razón, ¿no? Porque evidentemente el tiempo a veces más adelante sale a la luz todo. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista, ¿no? Muy importante y bastante didáctico para entender la situación del Perú y cómo replica ya también en el país plurinacional.